Santiago Cuesta, consejero de gobierno, y su réplica a Fernando Villavicencio sobre el pedido a Rafael Correa, expresidente de la República, para que intervenga en la justicia ante un informe de Contraloría de refacturación con sobrefacturación a Seguros Sucres por servicios exequiales, esto en el año 2011. También hablaremos sobre la cirugía mayor contra la corrupción. El pasado lunes, en este espacio de entrevistas, Fernando Villavicencio afirmó lo siguiente. Y algo mucho más grave, Lenin, aquí está el chat que yo le pido a la fiscal Diana Salazar incluya el proceso. Es más, como no lo ha puesto, ya le envié por Telegram. Este es el chat entre Laura Terán y Pamela Martínez, donde dice que el señor Cuesta llega a las 10 de la mañana para una reunión en el Club La Unión, junto al edificio Concord, donde tiene la oficina o tenía Pamela Martínez. Y aquí se habla de la entrega de $200.000 desde la cuenta Jesús, yo confío en ti, porque así se llamaba la cuenta de chat de Pamela Martínez. Y dice, entregue $200.000 y haga un recibo por $400.000. El consejero de Gobierno para el Mejoramiento de la Eficiencia y Optimización del Estado, Santiago Cuesta, nos acompaña esta mañana. Buenos días, abogado Cuesta. ¿Cuántas veces se reunió con Pamela Martínez? Una sola vez. ¿Y para qué se reunió con ella? Me reuní con ella para entregarle una comunicación que la dirigía el presidente de la República, que también la conoce y ya la ha dado a conocer Villavicencio, donde reclamaba mis derechos, donde reclamaba que me habían iniciado 2 acciones penales, una por falsificación de documentos y otra por peculado, sin haber ningún informe de la Contraloría. ¿Y por qué confiaba usted que lo podía ayudar Rafael Correa en casos de carácter judicial? Yo no confiaba en que me podía ayudar Rafael Correa. Yo simplemente lo que hice fue enviarle una carta y como la dirijo casi a todos los que reciben mis encuestas, utilizo la palabra querido presidente, como también decía queridos amigos cuando le enviaba las encuestas a Ecuavisa y a todos los canales de televisión, en la cual le narro exactamente lo que me había ocurrido. Y a diferencia del señor Villavicencio, yo sí me quedé en el Ecuador. Yo no me huí, no estuve en la Amazonía, no estuve en Perú con Carlos Pareja Cordero, no estuve en ningún lado, estuve aquí. El señor Villavicencio se ha dedicado a insultar a todo el mundo. Insulta al Contralor, insulta al presidente, insulta a la familia del presidente, insulta a Santiago Cuesta, insulta a la fiscal Diana Salazar. Parece que no hay ningún funcionario público que sea de su agrado, solamente él. Él está en una campaña política y en la campaña política, como los números no le dan, sus asesores le han recomendado que destruya a la institucionalidad del país, que se vayan todos a su casa. Ahora, ese es el motivo de estas aseveraciones de Villavicencio. En el marco de esta réplica, Fernando Villavicencio señala que lo que devino de esa reunión con Pamela Martínez, que usted reconoce que sí hubo, fue una cosa distinta. Escuchémoslo. ¿Y qué es lo que quería el señor Santiago Cuesta? Para esa fecha ya había salido un informe de la Contraloría General del Estado con responsabilidad penal por un perjuicio al país de $3 millones en un contrato que le regaló Vinicio Alvarado a Santiago Cuesta para enterrar a los muertos más pobres de este país, como son los del bono de la pobreza. El señor Santiago Cuesta sobrefacturó a Seguros Sucre. Si enterrar a un muerto pobre costaba $200, este señor le cobró $800 a Seguros Sucre. Y claro, ahí está el informe. Entonces, ¿qué hace Santiago Cuesta? Le pide a Rafael Correa, querido presidente, y ahora es el mafioso Rafael Correa, y le pide a Pamela Martínez que intervenga, y claro que intervienen, emiten un informe según esta carta y suspenden la indagación previa en la Fiscalía. ¿Usted logró efectivamente, Santiago, que el Ejecutivo intervenga en la justicia y detenga una indagación en su contra? No solamente que es falso aquello. Primero, el contrato establecía que podía cobrarse hasta la cifra de, los costos podían llegar hasta la cifra de 750 millones. Vuelve a mutilar información. Parece que se une a las especialidades de Villavicencio. Mutilar información, como en Arroz Verde. Entregó parte de los nombres, yo entregué una diferencia y la fiscal Diana Salazar ha encontrado que existen muchísimos más nombres. ¿Por qué los esconde Villavicencio? Villavicencio
se caracteriza por mutilar información, por entregar información distorsionada. ¿Cómo será mi influencia y cómo habrá sido que mi denuncia a la Contraloría General del Estado, porque el que denuncia a la Contraloría General del Estado no es Seguro Sucre, es Santiago Cuesta, es en septiembre del 2011, cuando se produce la liquidación del contrato, y la sentencia de este juicio absolviéndome se produce en el 2015. Entonces imagínense el gran poder de Santiago Cuesta y la influencia de Santiago Cuesta con el presidente Correa, que tardó más de 3 años en solucionar un problema que lo gané en la justicia, pero no solamente ahí. Luego fuimos a un arbitraje, luego Seguro Sucre apeló el arbitraje, fuimos a la Corte Constitucional, le gané en la Corte Constitucional y luego tuve que sentarme con Sucre para que me paguen lo que se me adeudaba. ¿Pero qué pasó con ese informe de Contraloría que determinaba que las funerarias con las que ustedes subcontrataban los servicios exequiales cobraban la mitad de lo que ustedes finalmente facturaban a Seguros Sucre? Observamos que el informe señala que su empresa sobrefacturó $3.074.000, lo dice la Contraloría. Sí. Efectivamente, eso dice la Contraloría en el informe preliminar. Luego hay un informe final, nueva mutilación del señor Villavicencio. En el informe final determinan de que no hay perjuicios. Es más, la Contraloría determina que debe de pagársele a Ceprofin los valores que se le adeudan. Pero sí hubo un juicio en el que la Fiscalía desestima y dice, yo no voy a continuar manejando el esto. juicio en el cual se desestima es el juicio por falsificación de facturas, de documento público. Un juicio trucho que lo iniciaron un 25 de diciembre, me llamaron ya para una audiencia de juzgamiento, sin siquiera haber sido notificado nunca, arguyendo de que no conocían mi dirección. Yo le pedí al juez que lea el contrato. En el contrato, en 5 partes del contrato se decía mi dirección, teléfono, domicilio, correo electrónico, todo estaba. Sin embargo, lo escondieron. Cuando me presenté, lo declararon ilegal el juicio, porque ni siquiera se me había notificado las instancias. No conocía de la existencia de ese juicio cuando me llamaron. Así se manejaba en esa época de Correa. Los juzgamientos eran todos en contra de las personas. Yo me defendí solo. Correa nunca me recibió. Pamela Martínez me recibió una vez, con la cual entregué la carta, y nunca más pude tener conocimiento de qué pensaba la presidencia de la República. Lenin. ¿Usted solamente le envió una carta a Rafael Correa? Una sola carta a Rafael Correa. ¿Y nunca se la contestaron? Nunca me la contestó, simplemente las comunicaciones que tuvo, Rafael Correa mandó a hacer un informe de la SENAIN en ese entonces. El informe de la SENAIN también determinaba que era inocente. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno para, desde el ámbito de su competencia, acelerar los procesos de lucha contra la corrupción? Abogado Cuesta, sí se puede hacer más. Lo hizo Guatemala con una comisión que da resultados concretos y que tiene independencia funcional. Ellos no son consejeros presidenciales como sí lo son los integrantes de la comisión que se hizo acá. Le doy un ejemplo más. Perú tuvieron un procurador ad hoc, José Ugaz, recuperó $350 millones de la corruptela de Fujimori, quien por cierto fue quien lo nombró procurador ad hoc. Sí, bueno, el sistema anticorrupción que tiene el Ecuador es reconocido hoy por todos lados. Lo que pasa, Lenin, es que tienen que entender una cosa. La recuperación de los dineros no está en manos del Estado. La recuperación de los dineros está en manos del aparato judicial, de la función judicial. Es un organismo independiente, es uno de los poderes del Estado. No tiene por qué el Ejecutivo recibir ese encargo. Bueno, pero con Odebrecht sí se reunieron, Santiago. Por supuesto, pero ahora porque se está intentando la reparación de los daños causados por Odebrecht al Ecuador. Pero ¿quiénes se reúnen? El Contralor General del Estado, el Procurador General del Estado. El Contralor porque es el juez de cuentas, el Procurador porque es el abogado del Estado, y los acompaña Iván Granda, que es el secretario anticorrupción, para buscar un acuerdo de reparación. Ahora, los dineros escondidos, le voy a poner un ejemplo. ¿Cuántos presos hay en Colombia o en Perú por el caso Odebrecht? Algunos expresidentes de la República. Perfecto. ¿Cuántos sentenciados hay? Ni uno solo. Aquí ya tenemos sentenciados. Pero ninguna sentencia en firme. Exactamente. Ahora, en otro tema, los taxistas anuncian una paralización porque se ha incumplido en el pago de compensación por el incremento de la gasolina extra y ecopaís, y ese tema lo lideró usted. ¿Por qué razón no se ha pagado? A ver, le explico. Se acordó con los taxistas, con el señor Calderón, que el valor se pagaba única y exclusivamente a los taxis
que utilizaban el taxímetro. La compensación no es dable, y se acordó con Calderón y con todos los taxistas, no es dable a aquellos taxistas que no utilizan el taxímetro, porque ellos ya ajustaron el precio al consumidor. Recordemos, ecuatorianos, aquí lo que se intentó con este mecanismo de compensación es que no le suban la tarifa al usuario del taxi. Son casi 3 millones de personas que se embarcan todos los días en un taxi. Eso es lo que nosotros protegíamos como Estado ecuatoriano. No se protege al taxista, no es un subsidio al taxista, es un subsidio al consumidor del taxi. Entonces, el señor Calderón quedó en entregarnos las listas, no nos entregan las listas de los taxistas, básicamente en 3 provincias, Azuay, donde sí se entregaron las tarjetas, en Pichincha, donde sí se utiliza el taxímetro, y me salta una provincia más. El resto de las provincias existe, la dirección de tránsito es municipal, no es nacional, por lo tanto, son ellos. Nosotros pedimos a los alcaldes que por bajar la bandera suban 2 centavos de dólar la carrera, y eso cubría la diferencia del consumo de combustible. Sin embargo, los alcaldes políticamente no lo han hecho. No es un problema del gobierno, es un problema básicamente de las competencias municipales, que el gobierno lo asumió. Y nosotros entregamos las tarjetas en la ciudad de Cuenca, ha venido funcionando en la ciudad de Cuenca, en Quito no funciona porque no nos entregan las listas de los taxistas. ¿Por qué? Porque hay 2 gremios que están confrontados. Pero la realidad de esto es que se oponen a Cabify y a Uber. Son las plataformas tecnológicas a las que ellos reclaman. Y se nos quedan algunos temas en el tintero. Gracias a Santiago Cuesta, consejero de gobierno, por venir acá a Contacto Directo.